Hola, bienvenidos a Visión Extra. Hoy me toca conducir, soy Guadalupe Rodríguez Bersinkevic. Si estás viendo esto, es porque estás en uno de los canales de Estación ISER, la plataforma de contenido digital del ISER. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus dudas y propuestas. También búscanos en las redes sociales como Estación ISER. Estamos con Angie San Martino, comunicadora social, creadora de contenidos transmedia, comediante y profesora de stand-up y también autora del libro El arte de negar, que es un contenido transmedia porque tiene, además de ser una novela de formato papel y digital, tiene una lista en Spotify, una lista de películas de negadores y negadoras, una página web, un Instagram y también un espectáculo. Sí. Bienvenida, Angie. Gracias, se lo estudió todo, bien. Y salió. Sí. Pero para comenzar, ¿cómo fueron tus inicios y si desde el comienzo pensaste que el arte de negar iba a ser una experiencia transmedia? Yo soy comunicadora social de la UBA y uno de los temas que siempre me interesó mucho tiene que ver con los contenidos transmedia. A la par también siempre me gustó escribir, eso también me llevó a hacer stand-up, a meterme en el mundo del humor escrito, porque un monólogo de stand-up primero se escribe antes de poder llevarlo al escenario. Y cuando empecé a usar la plataforma de Instagram, como a mí me gustaba escribir, empecé a escribir una novela que se empezó a transformar en una instanovela, en un formato que medio inventado porque no existía, y ya medio que ahí, desde ese momento que empecé a contar una historia y que arrancó en una plataforma que no estaba dada para eso, ahí fue cuando dije, bueno, tengo ganas de pensar un contenido transmedia, que obviamente al principio lo fui como diagramando en mi cabeza y fue creciendo según las posibilidades y según cómo iba dictando también los lectores o la audiencia que había del otro lado. Pero la novela la empezaste a escribir en el momento. O sea, escribías las publicaciones, no es que la tenías antes y la fragmentaste. Claro, empezó como un posteo en el cual yo escribía algo que tenía que ver con una historia mía y empecé a ver que del otro lado había gente que le interesaba seguir conociendo eso, pero porque también se identificaba con cosas que me habían pasado. Entonces llegó un momento que me lo planteé como, bueno, vamos a ponerle un poco de forma a esto, y ahí es donde me planteé lo de hacer la instanovela, que lo que hacía era subir un capítulo cortito de lunes a jueves todos los días, entonces todos los días había personas esperando que yo escriba, y eso en realidad me servía a mí para obligarme a sentarme a escribir, pues yo tenía algunas ideas en la cabeza, pero no es que era una novela que estaba escrita, y de hecho con los lectores se empezó a desarrollar la novela y llegó a cosas que yo sola no hubiera llegado. Por lo que te escucho, noto que tiene mucho lo intuitivo, ¿no? Empezaste también a jugar, a animarte con la práctica, pero ¿cuánto tiene de intuitivo y cuánto tiene de formación? ¿Qué es puntualmente o cómo te tuviste que formar para poder potenciar toda esa plataforma y llegar hasta donde estás hoy? Yo creo que, no sé si vieron una charla que da Steve Jobs que habla de connecting dots, de conectar los puntos, ¿no? Que habla como de varios cursos que hizo, que por ahí, no sé, en el momento no sabía para qué le iban a servir y después en algún momento como que une todo y tiene un sentido para las cosas que él quiere hacer. A mí me pasó un poco eso, o sea, yo creo que toda la formación de comunicación en la UBA, haber aprendido cómo usar Instagram, porque lo usé mucho como herramienta para publicitar mis espectáculos de stand-up, haber aprendido la síntesis de la comedia, lo que son los remates, los chistes, el timing, todo eso te sirve a la hora de usar plataformas nuevas y yo creo que todo eso, todo lo aprendido estuvo en juego a la hora de hacer la novela y obvio que también es prueba y error. O sea, eso que vos decís intuitivo a veces te lleva a buen puerto y a veces tenés que pegar el volantazo y decir, bueno, esto que mi intuición me llevaba por acá no iba por acá, vamos para otro lado. Y la primera decisión fue el escribir, el hecho de la personalidad desde la escritura, ser escritora, contar algo personal. ¿Cómo surge primero la idea esencial para luego pasar a otros formatos? A mí siempre me gustó escribir. No me planteaba tener un libro porque no me imaginaba un sueño realizable. O sea, ni siquiera me lo planteaba como sueño porque no lo veía realizable. Pero siempre me gustó escribir. Y la escritura me llevó a hacer comunicación, la escritura me llevó también a hacer stand-up,
yo no quería ser comediante de stand-up, yo quería aprender a escribir porque me volvió loca pensar cómo puede ser que el humor se pueda escribir. O sea, a mí siempre, como mi interés principal fue la escritura y bueno, eso devino en todo esto. Y con respecto al público que te sigue, vos supiste conformar una comunidad bien definida, principalmente está conformada por negadores, podemos decir. ¿Desde el inicio fuiste consciente de que te ibas a dirigir a ellos, a los negadores? No, de hecho negadores es una palabra que invento, o sea, digo, bueno, no inventé la palabra, claramente, ¿no? Viene la radio a decirme, pará, esto lo tengo un montón. Pero digo, uno, o sea, cuando creas una comunidad y le pones un nombre, es algo inventado, en realidad juntás gente con determinada necesidad, interés, o que se identifican entre sí y con vos por algo, y bueno, se le pone un nombre como una forma de generar más identidad. En realidad, yo arranqué escribiendo en mi cuenta personal y me di cuenta que mis contenidos iban para lados muy distintos todos, y que había un tipo de persona o un público en particular, un segmento de la gente que me seguía que tenía determinados intereses: escuchar historias de amor, hablar sobre amor no correspondido, reírse de tragedias amorosas o de pasar el día a día como si fuera una charla tupper con amigas, como le escribí, me clavó el visto, como tenía unos intereses muy particulares y yo sabía exactamente cómo hablarle a esa gente, pero no lo podía hacer desde mi cuenta personal. Entonces ahí es donde abrí la cuenta de Instagram, que tiene como mucho más segmentado, si se quiere, y que es como súper particular el contenido que hay ahí, y sé quién está del otro lado, sé qué contenido puede gustar ahí, y ahí es donde se empezó a generar, o sea, mismo negadores y negadoras, fue algo que fue surgiendo de las mismas personas. Después nosotras le pusimos un nombre, un hashtag, ADN Comunidad, pero es algo que primero se siente en parte y después se ponen el nombre entre ellos y uno se apropia un poco de eso. ¿Y cómo es la interacción con los negadores? ¿Tienen un código entre ustedes? ¿Hay un horario en que ellos saben que vos contestás? ¿Cómo es eso? En realidad, por ahí también tiene que ver, o sea, para todo consumo cultural o lo que sea, vos tenés primero un grupo de gente que se siente totalmente que pertenece a esa comunidad, y hay como distintos grupos, gente que le copa la página pero por ahí está felizmente casada, en pareja, pero le divierte escuchar historias de amor. Hay como distintos grupos dentro de esa misma comunidad. Los que por ahí más se jactan de uy, soy renegadora o soy negador, tienen esto de que participan todo el tiempo, sea en Instagram, sea contando la historia en el show, porque yo en el show también abro el juego a que me cuenten historias. Por lo general son los que más participan, y sí, vías hay un montón. No es que hay un horario en particular, también Instagram va mutando todo el tiempo. Por ejemplo, digo Instagram porque es como el lugar donde estamos más activos, y que vos me hablás por ahí y es muy posible que yo te responda en el momento. Pero también, no sé, pasa que de repente no tenía historias y pasó a tener las Instagram Stories, y cambió totalmente la interacción con la gente que estaba del otro lado. Son los mismos que generan los contenidos, porque todas las cosas que yo subo a historias, las capturas que me mandan, es todo generado por los usuarios, si se quiere, si vamos a el famoso prosumidor, ¿no? Eso es como una interacción que va cambiando todo el tiempo. Una preocupación de todo comunicador convergente tiene que ver con el cash, el bill metal. Mirá cómo quieres sacar. Y bueno, entonces la pregunta es cómo hacer sustentable primero y luego rentable este tipo de proyectos. Que nos cuentes tu experiencia al respecto. Buenísimo. Para mí la clave está en lo que hablábamos antes, de crear una comunidad, que sea genuino tu mensaje, que vos realmente tengas ganas de aportar un valor a esas personas. En mi caso, por ejemplo, mi primer objetivo económico, si se quiere, fue que, a ver, yo estaba escribiendo en Instagram, era todo gratis, o sea, mi tiempo valía, pero era todo gratis. Yo me levantaba 2 horas antes todos los días, antes de ir a trabajar, antes de ir a la facultad, a veces estaba en el colectivo terminando el capítulo para que a las 8 de la noche haya un capítulo, pero nadie me estaba pagando por eso, ni me iba a pagar. Pero sí, fui empatizando con esta gente y también contando mi historia. O sea, los que estaban del otro lado sabían que yo era una universitaria, que se rompía el lomo trabajando y que dedicaba 2 horas de su día a escribir para que tengan esta historia que querían escuchar.
esa historia uno la va contando. Entonces cuando llegó el momento que me decían mucho, publicar la novela, yo decía, bueno, sí, buenísimo, pero no tengo plata. O sea, investigué y era de 100.000 pesos para arriba, plata que nunca vi junta, y era imposible. Entonces ahí surgió la posibilidad de hacer un financiamiento colectivo, que también es una locura. O sea, un montón de gente te compra el libro por adelantado y con esa plata vos lo financiás. Bueno, ahí fue donde más o menos se hizo sustentable el tema de la publicación del libro físico, que obviamente después quedó. Entonces, bueno, yo ahora lo reedité, eso me dio la posibilidad de poder reeditarlo con una editorial que lo haga un poquito más prolijo, que bueno, tienen en cuenta un montón de cuestiones que yo no tenía idea porque hice todo desde cero, desde los legales hasta maquetarlo, hasta desastre. Pero bueno, fue posible gracias a la comunidad, me parece que ahí está la clave. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el show. El hecho de tener la comunidad en Instagram, que saben que tenemos contenidos que les gustan, que tenemos un humor que les divierte, también hace que después nos vengan a ver al teatro. Mencionaste hace un ratito el concepto de mapa transmedia. ¿Cómo es el desarrollo, la planificación o cómo se lleva a cabo? Mi forma fue, como escribo la novela, sentarme con un cuadernito y hacer tipo mapas sinópticos, ¿no? Como bueno, tengo, todo surge de este concepto, el arte de negar está en el medio, bueno, ¿desde qué otros medios voy a ampliar la novela? ¿Y qué estímulos quiero que haya? Porque la lista de películas, en realidad es una lista de películas que ya existen, entonces están lo que son los contenidos originales, si se quiere, y los que están es como una reinvención de los contenidos que ya existen. Yo lo único que hice fue como agruparlos, pero los fui armando así, con un cuadro sinóptico. Pienso en tu rol de escritora y hay muchos escritores que empiezan a través del libro y después les cuesta adaptarse a las redes sociales. Tu recorrido fue al revés. ¿Cómo hiciste para adaptarlo al libro? Es decir, vos recién mencionabas que los usuarios decían, no, me clavaron el visto, me bloqueó. Son códigos que tienen las redes sociales. ¿Cómo los pasaste al libro? Es una buena pregunta. Y en particular, igual, con el tema del vocabulario, sigue siendo el mismo público. O sea, yo no voy a tener una pretensión de Cortázar porque el libro esté en papel, porque el público que me lee es el mismo. Entonces, si yo hablo de bloquear en redes sociales, también lo entienden en el libro impreso. Lo que sí tuve que aprender un montón es más de situaciones de lectura. Digo, cuando la persona me está leyendo en un capítulo así cortito, está en el colectivo, en el celular, entra a Instagram, lee, entonces tengo que manejar la atención de determinada forma. Yo cada capítulo lo cerraba como con un cliffhanger, ¿viste? Como que dejabas picando algo para la próxima, pero eran cosas como re chiquitas. Cuando lo pasé al libro, tengo que pensar la situación de ese lector, que por ahí se fue a la playa con el libro y lo está leyendo todo de corrido, entonces no le tengo que estar recapitulando todo el tiempo lo que pasó la semana pasada. Entonces, esa adaptación fue la más difícil, la de pasarlo a otra situación de lectura. Y bueno, también todo lo que tenía que ver con lo multimedia, ¿no? Porque yo a veces agregaba una canción y te mando el enlace, un video y te muestro acá el fragmento de película. Eso no lo puedo hacer en el libro impreso, entonces sí, eso fue todo un trabajo de adaptarlo. Pero el público es el mismo, entonces el lenguaje con el que le hablo es el mismo. Para escribir en Instagram hablabas de esto de la transmedialidad, de mandarte al link para buscar la canción o lo que sea. ¿Qué es lo que se necesita para ser una escritora con las plataformas digitales? Sí, en realidad lo transmedia es una decisión, o sea, digo, yo puedo tener un blog y que es interactivo y que pongo un enlace y va la música, eso no lo hace transmedia. La clave de lo transmedia, o por lo menos lo que yo fui aprendiendo y que por eso también gané el premio el año pasado, lo transmedia tiene que ver con que una historia se amplía en distintos medios, o sea, hay un universo narrativo, pero como te decía antes, no es que una novela se traslada al cine, sino que en otro medio se cuenta otra parte de esa historia. Eso por un lado. Después ahí en el medio puedes meter toda la creatividad que quieras, sí. Puede ser un videojuego, puede ser una aplicación, puede haber, o sea, pueden ser un montón de cosas y no está tampoco tan definido, entonces hay como muchos grises. Eso es importantísimo por un lado. O sea que si yo tengo un blog y te pongo enlaces a música, no necesariamente es transmedia. Y lo otro que es súper importante es la comunidad y es la interacción con la persona que está del otro lado y que consume
como lector, que participa, que se hace llamar de determinada forma, que se siente parte de una comunidad, que de repente, no sé, a mí, por ejemplo, ahora voy a los shows y me traen, ay, mira, te hice un mate con la onda del arte de negar, y bueno, que haya una identidad, eso, y que se la apropie a alguien, también es clave, porque no son el famoso receptor de antes que veía la tele y era pasivo, sino gente totalmente activa que contribuye a tu narrativa. Entonces, esas son como las dos patas fundamentales de lo transmedia. O sea que no necesariamente usar plataformas digitales es crear contenidos transmedia. No sé si más o menos. Sí, pensando justamente en eso, en las audiencias. Vos hablaste de tu público, pero te quería preguntar cómo segmentás tu público. ¿Directamente aquellos que han pasado por una emoción, esto de los negadores, o porque consumen dispositivos digitales, son más jóvenes? Y a partir de eso, ¿cómo segmentaste vos ese público y si utilizás las métricas para tener más alcance con ese público? El tema de, para mí, es re importante el público o la audiencia o los que estén del otro lado, porque todo el tiempo también tenés que escucharlo, porque no es cuestión de, bueno, yo quiero escribir una novela para este segmento de mercado, si quiere, no sé, y vas para ahí y ese es tu objetivo. O sea, en realidad me parece que hay como un diálogo que hay que estar atentos. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que al principio, o sea, todo surgió de una necesidad genuina de escribir sobre algo que a mí había pasado y que yo tenía ganas de escribir. Entonces, no es que yo dije, bueno, quiero escribir para que se identifiquen conmigo los de 20 a 23 años que están estudiando una carrera universitaria, que son de tal... O sea, no. Pero es interesante como descubrir quiénes se empiezan a identificar para poder ampliar esa gente que se identifica. Yo al principio escribí la novela y la novela estaba situada en el 2016, pero la protagonista era como yo, pero a los 18 años, ¿no? Como si fuera medio... Sí, un adolescente del 2016 a los 18 años, pero era mi historia adaptada al 2016. Entonces yo pensaba que todo el tiempo estaba escribiendo adolescentes, pues yo trabajaba en un colegio, como estaba muy atenta a qué códigos manejaban, cómo hablaban, como tratar de que ellos fueran mi público y que se puedan identificar con esa adolescente de 18 años. Cuando publiqué la novela y cuando empecé como a seguir desarrollando la historia, me di cuenta a través de los mensajes que me llegaban que mi público no era ese de 18 años, era público de 28 años que se identificaba y que recordaba los 10 años antes, o sea, que recordaba la etapa del primer amor, que recordaba el último año del colegio. Entonces ahí entendí que era otro público totalmente distinto y ahí también uno va haciendo adaptaciones. Si vos te fijas, bueno, no te vas a poder fijar, ¿no? Pero el primer show, El Innombrable se llama. El primer show fue el año pasado. Ese show era totalmente naif, tenía canciones de chiquititas, tenía como toda una cosa mucho más inocente. Cuando entendí que mi público eran minas como yo, de 28, de 26, de 25, de 30 a 35, empecé a ser mucho más genuina arriba del escenario, porque es lo que me pasa a mí, y empecé a hablar de otras temáticas y se volvió muchísimo más interesante. Entonces ahí los contenidos de la cuenta cambiaron los chistes que hacía, que ya me subo de tono, pero que el público quiere escuchar eso. Entonces ahí es donde te digo que hay que estar en constante diálogo, porque en realidad es medio al revés, como bueno, está bien. Si yo miro las estadísticas de Instagram, digo, listo, el 98% son mujeres. Puedo hacer el esfuerzo de hablar en general, por si hay algún hombre, pero la realidad es que le hablo a un universo femenino que está entre 22 y 35 años, pero lo vas entendiendo de lo que vas viendo, no es que yo apunto a eso o segmento en Facebook y digo, quiero esta gente. Obvio que después, si haces alguna que otra publicidad, que no hago mucho en la cuenta del Arte de Negar, ves con quiénes funciona y lo replicás. Pero por lo general fue más el boca en boca, tipo, che, mire, seguí esta página que los sábados a las 12 de la noche te dice que no le escribas a tu chongo. Así, tal cual, ¿eh? ¿Y estás atenta a otras redes sociales o todavía es Instagram y estás pensando en la novela? Sí, trato de estar atenta primero porque me gusta, me interesa, porque me parece que hay que estar como atento a qué surge. También no gasto esfuerzos innecesarios, por ejemplo, Facebook se transformó en una plataforma que mi tía está recontenta, pero que no me sirve para publicar cosas del Arte de Negar.
Sí, cada tanto, mantenerla actualizada, pero se hace carísimo, no tiene alcance orgánico, o sea, está bueno estar al tanto de esas cosas para saber en dónde te conviene gastar tus energías, sobre todo cuando uno se autogestiona. Y bueno, nada, hay distintas plataformas, estoy al tanto y me gusta saber, pero nada, si van surgiendo las voy probando como puedo, pero Instagram es tan potente hoy en día que también la decisión es como darle mucha manija ahí porque vimos los resultados. Y esto de la interacción con el público, es a partir de lo que te van contestando, los comentarios, ¿cómo te vas fijando? Pues supongo que también tenés un montón de comentarios y hay algunos que se escapan. Sí, pero ¿cómo tenés esa interacción y que te vas fijando para también que te ayuden a generar los contenidos? Sí, hay una realidad que es que cuanto más crece la comunidad de Instagram, que es la más activa, más perdés la posibilidad de responder a todo. A veces me saludan en un show y me dicen, yo soy la de Martín. Yo digo, ¡cierto, Martín! Y nos cuentan un montón de historias por día, nos mandan un montón de capturas por día, nos mandan muchos memes también. El filtro es medio así, entre intuitivo y azaroso. O sea, con mi hermana lo que hacemos es dividirnos la cuenta y un día cada una sube cosas, más o menos. Cuando podemos hacemos un vivo, entonces eso ya genera otro tipo de interacción. Y si no, es agarrar y ir viendo mensajes, este está bueno para compartir. Ponemos un mínimo filtro. Hay gente, por ejemplo, que es, no sé, o súper depresiva, o súper exigente, o tiene mensajes que no queremos transmitir, y es una decisión no poner eso, porque es una cuenta para reírse. O gente que de repente nos habla ya como si fuéramos realmente psicólogas, y yo me cansé de decir, yo no soy psicóloga, yo lo único que hago es contarte que yo soy más patética que vos, entonces a vos te sirve. O sea, es una cuenta de entretenimiento, entonces algún mínimo filtro ponemos, pero es más azaroso. Para alguien que quiere empezar a escribir en alguna plataforma digital, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta sí o sí? Ya decíamos algo de la comunidad, sobre todo, pero... Sí, bueno, mucha paciencia, mucho trabajo. Y para mí también esto de segmentar, decir, bueno, ver qué objetivo tengo, porque digo, yo hubiera ganado mucho más seguidores en su momento, si se quiere, si no publicaba la novela. O sea, la realidad es esa. Un posteo de escritura tiene muchos menos likes o mucha menos interacción que un video de tipos de amiga tomando mate. Pero hay que ver cuál es tu objetivo, o sea, pensar cuál es tu objetivo y trabajar para eso mucho y tener mucha paciencia, porque yo estuve un año entero escribiendo la novela hasta que la pude publicar y fue todo trabajo de autogestión y lo puede hacer cualquiera, pero es paciencia. Yo agarré y una de las cosas que siempre digo es, tomátelo en serio. Una vez que sabes tu objetivo es escribir un libro, lo puede hacer cualquiera puede escribir un libro. Cualquiera puede hacer un show, pero si ese es tu objetivo, metele tiempo, tené paciencia y tomátelo en serio. Porque no es que yo decía, bueno, escribí esta boludez, fíjense si les copa. No, soy escritora, estoy escribiendo una novela, esto va a ser publicado, aunque después las circunstancias no te lleven a eso. Pero si vos no te tomás en serio, no te va a tomar en serio el otro. Entonces, bueno, para mí eso es como lo más importante. Para mí con trabajo cualquiera puede hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. Y acuérdate que podés buscarla en Instagram como Angie San Martino o El Arte de Negar también. Y a nosotros nos podés buscar como Estación Iser.